¿cómo están? No, espera. Estamos con música de... Escucho muy bajo. Dale, Roberto. Dale. No se escucha nada. No se escucha nada. Hola, ¿estás andando? ¿Y de eso no escucha? Estoy mandando LR, está todo arriba, weón. Ya, 30 segundos porque no hay música. Atento. Atenta. Está escuchando todo. El micrófono. ¿Cómo? Está muteado el micrófono. Hola a todos, ¿cómo están? Hola amigas y amigos, hoy día Nos encontramos ya en la tercera edición del programa del Dicho al Hecho, del Tecito Rebelde y Casa Azul en Centro Cultural. así es, estamos aquí organizándonos junto a Centro Cultural Casa Azul y Tecito Rebelde con mi compañera Lili y yo quien les habla, Jazz Fuentes. Hoy tenemos a grandes invitadas y invitadas como Luz Castillo, Wilfredo Lobos, Patricia Romo y Jorge Lawrence. Es importante destacar igual que la temática del día de hoy es la privatización. Es un tema bastante importante también en todo lo que ha sido el país y hacer el recordatorio. El 10 y 11 de abril se cierra, se da inicio al proceso de votaciones y cabe recordar que este año tenemos 4 papeletas de voto. 4 papeletas con bastantes nombres, entonces es importante que nosotros vamos a ir tratando de presentar a todos los constituyentes que podamos, pero también no olvidar que tenemos que votar concejales, alcaldes y gobernadores. También te digo que lo vamos a votar, así que... Así que es súper importante que nos mantengamos informadas e informados, ya que es algo bastante necesario, un proceso que está viviendo nuestro país, así que están cordialmente invitados a seguirnos todos los martes y jueves en este gran programa que se llama Del Dicho al Hecho. El dicho al hecho. Así que bueno, vamos a dar inicio. Vamos con la primera invitada, Luz. ¿Luz? ¿Luz Castillo? Bueno, Luz Castillo es independiente, antofagastina de corazón, felizmente casada, madre de 11 hijos, comerciante, independiente, se desempeña como directora del Jardín Infantil El Trencito de Lulú, Se desempeñó. actual reina Huachaca 2020 en tiempos de pandemia, 24 años dedicados al trabajo social, en donde apoyada junto a familias en estado de vulnerabilidad social. Su trabajo es 100%, es 100% de ayuda social. Así que le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Luz Castillo. ¿Luz? ¿La escucho? Hola, Luz. Luz no está conectada, pero no... Parece que no está, no tiene el audio activado, Luz.
Bueno, si quieren podemos pasar con el siguiente invitado. Ya, Cami te dice que se mente. Ya, siguiente, porque no pesca. Ya, siguiente invitado que es Wilfredo. Tengo acá un problema de ajustes. Si nos puede ayudar Wilfredo, ¿estás ahí? para poder presentar a Wilfredo. ¿Tu micrófono? Sí, ahí está. Bueno, Ya. Wilfredo, vamos a hacer una pequeña presentación. Te vamos a presentar. Tira la luz. Wilfredo es de la lista del pueblo, diseñador gráfico de profesión y profesor de artes visuales. Ha trabajado por 16 años con los jóvenes más vulnerables de la ciudad de Antofagasta. Su sueño es ver a su país con una educación más equitativa y que entregue oportunidades. También que el acceso a salud y vivienda sea un derecho fundamental en el desarrollo social. La recuperación de los recursos naturales es imprescindible para mejorar estos pilares sociales y con eso, de igual forma, poder mejorar las condiciones medioambientales asegurando un país limpio y puro. Eso es parte de tu presentación, ¿no? Y da fuerza. Muy bien. ¿Te parece arrancamos con la ronda de preguntas que le hacemos a todos los invitados constituyentes? ¿Estás preparado? Ya. Vamos con la primera pregunta. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo debería ser la recopilación de la información para poder redactar la nueva constitución? ¿Cómo sería el manejo territorial con las organizaciones? Todo desde las bases. Okay. Muy bien. Vamos con la... Sí, sí. Toda la razón. Vamos a ir con la segunda pregunta. Bueno, este es un orden de temas prioritarios. Tenemos distintos conceptos. Acá atrásito de nosotros, así es que se puede ver. Que uno de ellos es salud, otro es migración, vivienda y transporte público, privatización, abusos y corrupción, educación y movimientos sociales y economía y sistema de pensiones. La idea, Wilfredo, es que puedas ordenarlos como... En orden de prioridades, Claro. según te parece. ¿Pero se ven acá atrás? ¿O no? No Ah, ya, tengo- entonces vamos a decirlo nuevamente. Un poquito más despacio. Tengo un pequeño problema, se ve la lámina. Bueno, tenemos... Ahí aparecieron. Ahí parece que Ahí está. apareció... ¿O no? La
Ahí se ven ahora los términos, ¿les ves? ¿Sí? ¿Se puede ver? Los voy a mencionar nuevamente: salud, migración, vivienda y transporte público, privatización, abusos y corrupción, educación y movimientos sociales, economía y sistema de pensión, que se vendría siendo el último. Son 6 conceptos. Claro. Claro, a tu parecer, ¿cuál es el orden de prioridad? Concreto. Oye, hermano, no se escucha. Dicen que no se escucha el invitado, pues, weón. ¿Por qué? Porque no se trata de entregarle un cierto 4 paredes de 2x2 a una familia y con eso solucionaste el problema. A nosotros nos gusta, ¿cierto?, utilizar el concepto de hogar. ¿Y por qué el concepto de hogar? Porque una casa propiamente tal, ¿cierto?, tiene que ser transversal respecto a las necesidades de la gente. Un hogar significa, aparte de una vivienda, mejorar su entorno, mejorar su calidad de vida, pero de forma concreta. Por eso nos gusta utilizar más el concepto de hogar más que de vivienda. Y lógicamente que también ver el tema de los recursos naturales que tiene que ver, digamos, con el tema ambiental respecto de las zonas de sacrificio. Importantísimo tema porque resulta de que nosotros en la segunda región, si ustedes se ponen a revisar comuna por comuna, prácticamente toda la región es zona de sacrificio. Ni hablar de Calama y el interior de Calama, ni hablar de Tocopilla, de Taltal, de Mejillones, ¿cierto? De María Elena, a quien también aprovecho de mandarle un saludo, ¿cierto? Porque resulta de que hasta el día de hoy no lo consideran como comuna, sino que como campamento, ¿ya? Y además de que cada decisión pasa por el señor Ponce Lerú, además. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de priorización de temas, lógicamente que primero está la educación, salud, vivienda, zonas de sacrificio que tienen que ver, ¿cierto?, con el medio ambiente, y ahí es donde tiene que ver digamos, aparece la privatización, porque lamentablemente, ¿cierto?, en este país la economía es mucho más importante que la vida. La economía, si bien es cierto, mueve el país, nadie está en contra, ¿cierto?, digamos, de la generación de empleo, sino que digamos que la empresa y el cuidado del medio ambiente sean proporcionales a las ganancias que tienen los empresarios. Y bueno, ya después, obviamente, también muy importante el tema de la seguridad social, ¿cierto?, con respecto a las pensiones. Más o menos eso sería, porque en realidad no alcancé ni a anotar, pero esa sería, digamos, mi respuesta. Igual vamos ya como en los últimos minutos, entonces vamos a ir a hacer las preguntas más rapidito para que podamos alcanzar a todas, ¿ya? Pero listo, ya al menos finiquitamos con ese orden de prioridades. La siguiente pregunta es: ¿cómo concibes la organización política del país? ¿Cómo? Disculpa, que no te escuché. ¿Cómo concibes la organización política del país? ¿Qué es lo más importante defender? Organización política del país. Organización política del país. ¿Qué es lo más importante defender? ¿Cómo? Disculpa, que no te escuché. 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 ¿Cómo?
A ver, la organización política del país, yo creo que, bueno, si nosotros estamos hablando de constitución, lógicamente que estamos hablando de Estado. Y tú la verdad es que cuando hablas de Estado, los tres poderes del Estado en este rato están, digamos, dejando bastante que desear. A ver, partiendo, digamos, por el Ejecutivo, que ha tomado decisiones que yo encuentro que son muy lamentables respecto al manejo de la pandemia, por ejemplo, respecto a la tremenda represión a la cual han sido, digamos, sometidos gran parte de la ciudadanía, porque en este país es bastante peligroso salir y expresarte, ¿ya? Las medidas de represión que ha tenido, digamos, por parte del Ejecutivo, la verdad es que son bastante lamentables. Y el Poder Judicial ni hablar, ¿cierto? La justicia, lamentablemente, hubo una reforma judicial hace unos años que la verdad es que no se ve, digamos, con buenos ojos en el día de hoy. La que prometía acabar con la puerta giratoria. Exactamente, la que prometía acabar con la puerta giratoria, la verdad es que fueron puras promesas. Hoy día llevamos más de 20 mujeres muertas y lamentablemente la justicia no hace nada. Hay violaciones a los derechos humanos a diestra y siniestra, día a día, y los partidos políticos, ¿cierto? Esta casta de políticos no hace nada, están todos en silencio. Entonces, eso tiene que ver lógicamente con el Poder Judicial. Ni hablar del Congreso, del Poder Legislativo, casos de corrupción, el silencio que han tenido, ¿cierto?, respecto a muchas injusticias en este país. Están todos callados. Bueno, y el cuarto poder del cual nadie habla, ¿cierto?, que también es lamentable, que yo lo considero un cuarto poder, ¿cierto?, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, de que, bueno, el TC, de hecho ahora la presidenta del Tribunal Constitucional está acusada de acoso laboral. Entonces, el tema es de que para donde tú miras, a cualquiera de los poderes del Estado, lamentablemente, digamos, dejan bastante que desear. Sí. Así es. Vamos con la Cuarta pregunta. cuarta pregunta. ¿Qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se debería regular estas entidades? A ver, si se fijan, todo está relacionado. Todo, digamos, es una cadena digamos, de factores. A ver, la institucionalidad, la verdad es que yo creo que está bastante deslegitimada, partiendo por Carabineros. Carabineros definitivamente es una institución que no tiene que reformarse, sino que tiene que eliminarse, ¿ya? O sea, ya no hay credibilidad en la institución. Y las Fuerzas Armadas también, digamos, si ustedes se dan cuenta, cada vez que han tenido que accionar, siempre lo han hecho contra el pueblo. Entonces, contra el pueblo y su gente, respecto, ¿cierto?, cuando ha salido, digamos, por sus demandas. Entonces, la institucionalidad, la verdad es que primero está bastante deslegitimada, ha perdido bastante de credibilidad, y bueno, y con toda la plata que se va, ¿cierto?, a estas instituciones, partiendo, ¿cierto?, de las platas del cobre que dan a las Fuerzas Armadas, nosotros a lo mejor tendríamos una educación como la que todos soñamos, a lo mejor tendríamos un sistema de salud de primera línea. Y eso muy pocos se atreven a decirlo, o bien molesta. Sí hay que nacionalizar los recursos, digamos, naturales, los bienes naturales, que nacionalizarlos definitivamente. Llámese cobre, llámese litio, llámese agua. Los derechos de agua en este país son una vergüenza. Entonces, yo sé que me fui para otro lado, pero bueno, ahí hay platas que se van. Sí, ya vamos a ir a esa pregunta. Nos quedan 7 minutos y vamos para esa pregunta también. Hay platas que se van a las Fuerzas Armadas que podrían servir para darle solución a muchas problemáticas. Muchos otros problemas. Súper. Vamos a entrar entonces a la temática de las preguntas del día, que es justamente el tema de la privatización. Así es. Así que vamos con la primera pregunta, Jazz. ¿Existe algún beneficio para la sociedad civil en la privatización de las empresas estatales? Lógico, de todas maneras. A ver, cuando uno habla, ¿cierto?, de privatización, es lamentable. Yo digo, yo no estoy para atacar al sistema en general, que no se entienda de esa forma, pero lamentablemente en este país, para donde tú miras, están las cosas mal. Está todo entregado al poder empresarial, está todo entregado a manos privadas. Si tú hablas de educación, los jóvenes, yo veo en mi trabajo, ¿cierto?, en el día a día, cómo se quedan jóvenes con tremendas capacidades, ¿cierto?, competencias en el camino por falta de oportunidades, porque si no tienen plata para estudiar o para seguir estudiando, simplemente quedan en el camino. Si tú miras la salud, hay un montón de enfermedades, ¿cierto?, que no cubren
a las personas partiendo por las enfermedades de tipo mental, por ejemplo, que están entregadas todas a manos, digamos, de la salud privada. Si tú miras seguridad social, el tema de las pensiones, nuestras platas están en manos privadas. O sea, prácticamente el 80% de nuestros dineros están en manos privadas, ¿cierto?, en el extranjero. Finalmente, los bienes naturales. Es lamentable, ¿cierto?, que digamos que el impuesto, por ejemplo, que pagan empresarios mineros sea realmente una burla al lado, ¿cierto?, o proporcionalmente hablando respecto de sus ganancias. Si nosotros realmente nos preocupáramos de la parte impositiva y de la parte tributaria como corresponde, la verdad es que el cuento sería otro, el beneficio sería tremendo. Chile es un país rico en recursos y sin embargo en todos los sectores, en todos los ejes fundamentales, ¿cierto?, de la discusión, estamos, digamos, en condiciones precarias. Entonces, lógicamente, deficientes. Lógicamente, y con esto termino, lógicamente que tiene que haber un cambio también estructural al modelo, por ejemplo, de tributación. En este rato Chile tiene un modelo desintegrado, nosotros estamos proponiendo un modelo de tributación y digamos, impositivos que tenga las características de integrado. Okay. Vamos a, en razón del tiempo, que ya nos quedan 4 minutos, vamos a, bueno, ya se me ayuda a leer un extracto de la Constitución y después te voy a hacer una pregunta respecto igual a tu opinión respecto a eso. ¿Si me ayudas, ya? En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile se declara que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es un artículo que habla propiamente tal de cómo dentro de nuestra Constitución el agua es un bien privatizable. Entonces, con respecto a esto, ¿el Código de Aguas será eliminado en la nueva Constitución? ¿O debiese ser eliminado de la nueva Constitución? Ojalá, de todas formas. A ver, Chile es el único país que tiene privatizada el agua. El único país en el mundo que tiene privatizada el agua. Entonces ya partimos de una mala base. Hay empresarios, y esto incluso hasta el señor Luxis, ¿cierto?, que ha desviado agua a sus empresas y ha dejado en precarias condiciones a agropecuarios, a pequeños agropecuarios. Ni hablar de Calama. En Calama los desvíos del río Loa y el daño, ¿cierto?, medioambiental que esto ha traído, o sea, es terrible. Entonces, si la pregunta es que hay que eliminar, ¿cierto?, esto sí, de todas formas. Tenemos en este rato como candidato constituyente a un señor que era ministro digamos, de Agricultura, que tiene derechos de agua. O sea, eso ya es inconcebible. A mí la única explicación y lo único que me queda es que este señor está de candidato constituyente solamente para conservar el modelo y tratar digamos, de seguir siendo beneficiado con un sistema que es aberrante. Wilfredo, y para terminar, aunque ya habías hablado un poco de eso, si nos pudieses profundizar. ¿Se debe asegurar un sistema de pensiones estatal en la nueva Constitución? Sí, de todas formas. Nosotros, como Lista del Pueblo, proponemos un sistema tripartito y universal, ¿ya? Donde el empleador, el Estado y el trabajador aporten, y universal. ¿Esto qué quiere decir, cierto? De que, de alguna manera, cierto, los más jóvenes vayan, digamos, juntando esta pequeña caja chica para que se entienda, ¿cierto? Y de esa forma la gente que le ha entregado todo su trabajo por 30, 40 años digamos, al país puedan después disfrutar de una pensión digna, porque en este rato la verdad es que, bueno, todos lo saben, yo creo que esto nadie lo discute, o sería, digamos, muy increíble escuchar una opinión distinta de que las pensiones son miserables. Así es que nosotros estamos por un sistema tripartito y universal. Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Te invitamos a seguir viendo y recuerda que al final de todos los constituyentes va a haber un segmento que es de descargos por si te quedó alguna idea o en el transcurso del programa te viene alguna idea que quieras cerrar, ¿ya? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias, Wilfredo. Ahora continuamos con Luz. Luz, ¿estás ahí? ¿Luz? Tienes que activar el micrófono, Luz. Bueno, Luz Castillo es independiente, antofagastina de corazón, felizmente casada, madre de 11 hijos, comerciante independiente y
siempre ha estado trabajando con la vulnerabilidad del pueblo. Ya había mencionado anteriormente esta presentación, así que la corté un poquito. Luz, ahora sí, ¿te podemos escuchar? ¿Nos escuchas? Oh, Luz, creo que aún no. ¿Sigue puede con problemas hablar. de conexión del micrófono, Luz? Sí, sí, no debo escuchar el micrófono. ¿No? Entonces, bueno, vamos a... ¿Hasta ahí? Me dicen por internet. Vamos a esperar unos segundos a ver si se conecta Luz. Mientras tanto, para la gente que se viene conectando, les recordamos que estamos en el tercer programa de Del Dicho al Hecho. Así es que todos los martes y los jueves vamos a estar por la señal. Okay. Nos informan que tenemos un problema con Luz, así es que vamos a pasar al siguiente invitado. Que es Patricia Romo. Patricia, ¿estás ahí? Sí, hola, acá estoy. Hola, Patricia. Hola, ¿cómo estás? Patricia. Ya, bueno, ya viste un poco cómo es la dinámica. Así que ya os va a dar ahora tu presentación y partimos con las preguntas. Bueno, Patricia Romo, del Partido Trabajadores Revolucionarios, profesora de lenguaje y dirigente del Colegio de Profesores Comunal Antofagasta, quien ha sido activista de diversas luchas, tanto en la defensa de la educación pública como en la organización con otros sectores trabajadores. Ahora sí, Patricia. Bueno, vamos a comenzar con la primera tanda de preguntas, que dice: ¿cómo debería ser la recopilación de la información para poder redactar la nueva Constitución? ¿Cómo sería el manejo territorial con las organizaciones? Bueno, primero creo que en cuanto a todos los temas que hoy día nos convocan hacia esta discusión constituyente, lo que se viene conversando, ¿cierto? Incluso en este mismo programa, en cuanto a lo que es salud, educación, son todas, digamos, materias que se han ido avanzando desde ya, o sea, digamos, no son discusiones ni temas nuevos, sino que en ciertos espacios ya se han abierto estas discusiones, ya ha habido un avance. ¿Me escuchan, cierto? Sí, ¿Sí? sí, te estamos escuchando. Ay, que las dejé de ver a ustedes, solo me veo No. yo. Ay, ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora Pensé sí, que me había Patricia. caído yo. A lo que iba era que creo que debe darse uso a todos los espacios democráticos en los cuales ya nos hemos organizado y nos hemos autoorganizado, espacios de los movimientos sociales, espacios de coordinaciones, por ejemplo, las coordinaciones feministas, espacios sindicales en nuestros lugares de trabajo, las asambleas que tenemos junto a nuestros sectores, a nuestros compañeros, por ejemplo, en mi caso, con el sector de educación, ya que tenemos mucho que proponer, no solo el sector docente, sino que nosotros en el tiempo y en las luchas que hemos dado, también hemos hecho asambleas unificadas con otros sectores de los trabajadores de la educación, y creemos que son esos los espacios que fundamentalmente nos van a brindar las propuestas, ¿cierto? Y las ideas fuerzas que debemos impulsar, digamos, en este debate constituyente. Ha habido experiencias aquí en Antofagasta donde nos hemos estado autoorganizando. Creemos que ese es el camino que hay que retomar, el camino que teníamos en octubre de lucha, de organización. Se hicieron asambleas masivas en ese momento y de alguna forma buscamos organizar y que nuestros temas salieran, y poco a poco empezaron a salir a flote, lo que era la salud, la educación, las cosas que por tantos años habían sido postergadas. Creo que esos espacios no deben dejarse de lado, sino que al contrario, deben aprovecharse para el enriquecimiento de todas estas discusiones que estamos dando, pero sobre todo desde los lugares de trabajo, de estudio, desde donde vivimos esta precariedad. Y yo, por ejemplo, del sector docente, la he visto, no solamente la precariedad de los docentes y de los compañeros de trabajo activos, sino también de los jubilados, y de ahí mismo, ¿cierto? Del sector de los colegas que están jubilados, puedo ver el problema que hay con las pensiones y las propuestas que ellos tienen, ¿cierto? En ese sentido. Ya. Vamos a la segunda pregunta, que nos vayamos quedando sin tiempo. Que es sobre el orden prioritario de los siguientes conceptos. Si me ayudan de acá con la lámina, está aquí atrás. Que es Los conceptos son salud, migración, vivienda y transporte público, privatización, abusos y corrupción, educación y movimientos sociales, economía y sistema de pensión.
Bueno, parecía a lo mejor lo que dicen todos, que todos los temas son importantes, pero en el sentido de que se cruzan, que tienen relación unos con otros. Ay, de nuevo dejé de verlas. Aquí, No sé si me... hola. Ah, ya. Bueno, no puedo ver los temas, pero de lo que recuerdo, creo que es importante, primero, avanzar en pensar cuáles son las formas de financiar las necesidades que hoy tenemos, ¿ya? Como salud, como educación, que hemos visto tanto por estos días que la educación no se para, digamos, con solo discursos, sino que tiene que ser con recursos. La misma situación nos pasa en salud, en pensiones, en los salarios muchas veces miserables que hay, y es por eso que en momentos como este, por ejemplo, de lo que ha sido esta crisis sanitaria, deben aplicarse planes de emergencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy día, claro, estamos en una crisis, pero hay sectores que hoy día no han dejado de ganar. Y a esos sectores, de estos grandes grupos económicos que se han hecho más ricos en la pandemia, que tienen el poder de que nosotros hoy día podamos decir, bueno, en un plan de emergencia que se aplique un impuesto extraordinario a estos sectores. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema de financiamiento de emergencia, podemos hablar de inyectar recursos a verdaderas necesidades como lo son la salud hoy día, que es lo número uno, porque estamos en medio de una pandemia, educación, pensiones. Lo mismo también que si ponemos al centro, a lo mismo que estamos hablando del tema de los impuestos, si ponemos al centro la discusión respecto de nuestros recursos naturales. Nuestros recursos naturales hoy día que están en nuestro territorio, nuestros minerales, nuestra costa, ¿en manos de quién están? Y en manos de quién debiesen estar y para qué debiesen servir. Para mí esos recursos naturales, y eso sí lo veo como un tema jerárquico prioritario, deben ser nacionalizados para que se pongan al servicio del pueblo, y ahí vamos con un tema prioritario, pero que es de base. Porque si yo pienso en los recursos naturales y en ponerlos al servicio del pueblo, me puede servir para responder ante las otras demandas y las otras necesidades que están expuestas ahí, que usted ha mostrado. Muy bien. Ok. Vamos con la siguiente. Súper. ¿Cómo concibes la organización política del país? ¿Cómo la concibo ahora? ¿En qué situación considero yo que está ahora? Claro, o qué es importante defender. Sí, bueno, creo que en este momento la organización política de Chile, bueno, además de decir que hay una profunda crisis, que estamos en una situación tremenda desde que de octubre del 2019 estamos observando situaciones fuera de toda democracia. O sea, estamos viviendo una situación de violación de derechos humanos, estamos viviendo en una situación no solamente de eso, sino que las fuerzas represivas del Estado no solamente nos reprimen cuando nosotros salimos a luchar, sino que además se ponen al servicio de este Estado en el sentido incluso de mentir, de hacer montajes, como lo ha hecho la policía chilena, que gracias a sus testimonios y a sus evidencias, muchos jóvenes hoy día están presos, y miles estuvieron presos durante todo este tiempo y estos meses. Es un tiempo que digamos, nadie lo va a devolver. Entonces, en ese sentido, es que este sistema, digamos, muestra su crisis, y es por eso que se debe avanzar a algo totalmente distinto. Lamentablemente, entre comillas, lo más democrático que nos pudieron dar luego que salimos a luchar a la calle fue este acuerdo por la paz, esta cocina donde los partidos se sentaron a negociar, y sabemos que estamos en un proceso lleno de trampas, ya que es lo que dio Piñera para poder salvarse, digamos, a sí mismo, y el respaldo que le dieron, digamos, los partidos. De todas maneras, a pesar de que es un proceso con bastantes trampas, creemos que es importante tener nuestra propia voz, nuestra propia representación de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, digamos, la juventud, y es a eso lo que hay que apostar. Pero la convención constituyente, digamos, está lejos de ser el espacio donde vamos a resolver todos estos problemas, y es por eso que, digamos, es importante cuestionarse cómo están actuando hoy día los poderes en Chile, e incluso lo mismo que decía recién Wilfredo. O sea, ya hay hasta un cuarto poder que es herencia de la dictadura, este Tribunal Constitucional, y es parte, digamos, de esta crisis, de este sistema de los 30 años que no va para más. Muy bien. Ahora pasamos a la cuarta pregunta, que igual algo hablaste de eso recién, pero para que puedas explicarte un poquito más. ¿Qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regularizar estas instituciones? Bueno, creo que ya de parte de Carabineros no se puede hablar de hechos aislados, sino de un actuar sistemático en contra de nuestros derechos humanos.
de reprimirnos, digamos, de reprimir todo intento de manifestación. Carabineros no solamente nos ha golpeado, ha torturado dentro de sus comisarías, no solamente ha hecho vejámenes de tipo sexual, lamentablemente, dentro de sus comisarías, sino que ha robado miles de millones de pesos, ha mentido, ha hecho montajes. O sea, en el sentido de Carabineros de Chile, yo creo que hay que ir por su disolución, porque una institución así ya no se va a reformar con cursos de derechos humanos, porque hay que decirlo, ya los han recibido, es parte incluso, creo, de su formación. Por lo tanto, mi postura, creo yo que Carabineros de Chile es una institución que debe disolverse, que ya no da más para reformarse, y el pueblo hoy día tiene la capacidad, digamos, de autoorganizarse y de incluso poner estos temas en discusión para ver realmente cómo poder organizarnos, porque como sociedad yo creo que sí, tenemos la capacidad, digamos, de poner esto en discusión y preguntarnos realmente si es que necesitamos una policía y para qué. Muy bien. Vamos con la temática del día, que es la privatización. Para eso igual tenemos las preguntas que no sé si las escuchaste recién, pero de todas formas te las vamos a repetir para alcanzar. Llevamos 9 minutos, así es que nos quedan 9 minutos para esta ronda de preguntas del día. ¿Existe algún beneficio para la sociedad civil en la privatización de las empresas estatales? De fondo, así de plano, digo que no. ¿Ya? O sea, el proceso de privatización en Chile es algo muy profundo que se inició, digamos, en la dictadura, de una forma muy agresiva. En la dictadura se sentaron las bases para esta privatización. Empresas completas se privatizaron, dejando en su directorio o como dueño o como gerente a todos los cercanos del círculo del general Pinochet, del gobierno de la Junta Militar, y luego todas esas empresas estatales que alguna vez reportaron algún beneficio, aunque fuera mínimo, para la sociedad, para la población, terminaron en la crisis, terminaron quebradas, terminaron fusionándose con otras empresas para conseguir más beneficios económicos, terminó, digamos, en definitiva, para el privilegio y el bolsillo de algunos. Por lo tanto, este agresivo proceso de privatización llamado neoliberalismo que se ha dado en Chile, en cuanto a nuestros recursos naturales, la privatización de la educación, la privatización de la salud, porque en definitiva lo privatizaron todo, no redita ningún beneficio para la población, porque en definitiva no es el Estado el que se hace cargo de tu problema, sino que lo licita y se lo encarga a alguien más que va a lucrar con lo que te está dando. Por lo tanto, digamos, soy totalmente opuesta a eso. Creo que el Estado debe avanzar a hacerse cargo en todas estas cosas y avanzar a garantizárselas mínimamente, que ya no tenemos esos derechos garantizados a todos nosotros. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta respecto al tema de la... Bueno, una pregunta, esta es una modalidad. Ya os va a leer un extracto de la Constitución. En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile se declara que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, por lo que el uso y goce del agua se transforma en un derecho real. Entonces, con respecto a esto del Código de las Aguas, ¿será eliminado en la nueva Constitución? Claro que sí, o sea, tiene que ver totalmente con el tema que hablábamos recién de nuestros recursos naturales, nuestros recursos y el agua. Estamos hablando del agua, de un elemento vital que debiese estar garantizado el acceso al agua para nosotros en distintos niveles, porque el agua está para el consumo del hogar, también el agua está para el riego y la agricultura de los poblados locales, pero hoy día lamentablemente este aspecto del tema del agua es crítico, tanto en nuestro océano como en nuestros fuentes de agua en los interiores. O sea, hemos recibido, digamos, el extractivismo agresivo de las mineras y de otras industrias respecto de nuestras aguas, y aquí en el norte grande y en el norte chico es un tema crítico, porque nos saquean el agua de una manera atroz. Ya veíamos hace unas semanas atrás como Luxi se robaba el agua del río Elqui. No solamente Luxi nos saquea, nos contamina nuestros recursos aquí en la segunda región, sino que vemos incluso cómo es capaz de robarse el agua de un lugar tan especial y tan único como es el Valle del Elqui, uno de los valles que hay en nuestro norte, que son muchos y debemos cuidarlos. O sea, eso es un ejemplo de cómo saquean nuestros recursos naturales, y claramente que no estoy de acuerdo
con cómo está consagrado en la Constitución. Ok. Y bueno, para finalizar, la última pregunta. ¿Se debe asegurar un sistema de pensiones estatal en la nueva Constitución? Se debe garantizar que no hayan pensiones de miseria como esta, y por lo tanto se debe avanzar a conquistar un sistema solidario, ¿ya? ¿Qué palabra? Un sistema solidario, tripartito, ¿cierto? Y que sea, sobre todo, gestionado por los propios trabajadores. ¿Quién más que nosotros sabemos cuánto ha costado nuestro esfuerzo? Ha sido lamentable como los grandes grupos económicos en Chile se han enriquecido y han hecho su fortuna gracias a estos fondos de pensiones que están en las bolsas y con los cuales, digamos, se han enriquecido. Ahí en esos fondos están las plata y los esfuerzos y los sueños de trabajadores, digamos, de toda una vida. Por lo tanto, este es un sistema que no da para más. Fue una de las chispitas que encendió previamente el estallido desde el 2016, que veníamos marchando masivamente en las calles por no más AFP, y creo honestamente que eso es lo que se debe avanzar. Sabemos que es una tarea difícil, porque quienes hoy día detentan el poder están totalmente relacionados con obtener beneficios, digamos, de estos fondos de pensiones. Y no es tan fácil, digamos, como ellos quieren soltar estos privilegios. Esto es una verdadera lucha por la cual hay que organizarse, incluso más allá de estas elecciones y de la Constitución, y ver que cosas de fondo como esta, como nuestros recursos naturales, como las pensiones, nos van a costar también no solamente un voto, sino que lucha y organización permanente, como la que iniciamos desde que nos despertamos en octubre. Okay. Una consulta que, cuando hablas de la recuperación de los recursos naturales, ¿cuáles son los recursos naturales que en este momento te parece que Chile debiera recuperar así de manera próxima? Porque me imagino que habrá que partir por algunos. Claro, o sea, primeramente lo que conversaban ustedes recién, el tema del agua, ¿cierto? Y también nuestros recursos naturales, que hoy día son las cosas que nos podrían reportar mayor riqueza, ¿cierto? Como nuestros minerales, el cobre, el litio. Hay muchos proyectos con esos recursos que no solamente tienen que ver con importar a otros países y que los otros países produzcan, sino que nosotros también, si hubiese la voluntad, podríamos trabajar estos recursos naturales no solamente para que fueran nuestros y nos reportaran, digamos, recursos para poder solventar salud, educación y pensiones, sino que también podríamos generar nuestros propios productos si que hubiese, digamos, un proyecto de obra realmente estatal que quisiera darle trabajo a la gente y que quisiera realmente tener beneficios y ganancias para poder asegurar estos accesos. Pero como hoy día estos recursos están en manos de privados, son solamente para beneficios particulares y por lo general son de grandes empresas nacionales y transnacionales. Muchas gracias. Nos queda un minutito, no sé si quieres agregar algo más antes de pasar a la siguiente invitado. No, solamente decir, bueno, saludar este espacio, saludar a Tessita Esmeralda, a Casa Azul, gracias por realizar este espacio donde podemos dar a conocer nuestras ideas y dejar solamente la invitación para todos aquellos que nos hemos estado organizando todos estos años en las calles, codo a codo, en defensa de la educación pública, por mejores pensiones y por tantas otras cosas más, por la defensa de nuestros territorios, por basta de represión, por todo lo que nos hemos organizado desde hace muchos años, antes del 2019, a que impulsemos nuestra propia voz, a poner en alto la voz de las trabajadoras, de los trabajadores, de los profes, de los trabajadores de la educación, de la juventud, de las mujeres, los pobladores, todos los que hoy día estamos en pie de lucha, de organización. Así que nada, solamente dejar esa invitación a que se sumen, digamos, a nuestros comandos de la lista de trabajadores revolucionarios a dar la vuelta a todo. Eso. Bueno, muchas gracias. Te dejamos invitada también para el final de la sección de los invitados, que es la sección de los descargos. Muchas gracias, Patricia. Que estés bien. Bueno, vamos a seguir con nuestro tercer invitado, pero antes, Cami, no sé si es que hay algo... ¿No? Bueno, recordarles que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través del chat, tanto de YouTube como el chat que está ahí. Del YouTube de Casa Azul, donde se está transmitiendo en directo el programa. Bueno, entonces seguimos con el siguiente o la siguiente invitada, Lili. No sé si es que Luz se habrá conectado o seguimos con... ¿Cómo? ¿Vamos con Luz? Luz. A ver, vamos a ver si ahora sí nos escuchas. ¿Puedes activar el audio, por favor?
Ahora sí me escuchan. ¡Ahí sí! Te escuchamos. ¡Salud! ¡Eso! En fin, ¿no? Eso pasa por vivir al ladito del cerro. La Bueno, señal a sí. veces falla. Ahí es lo que pasa. Era un boicot. Bueno, Luz, ya hicimos tu presentación, así que vamos a comenzar el tiro con la ronda de preguntas. No sé si, querida Lili, para cambiar la modalidad, ¿quieras hacerla tú? Sí, no hay problema. Perfecto. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo debería ser la recopilación de la información para poder redactar la Constitución? O sea, ¿cómo sería este manejo territorial entre las organizaciones para esta nueva Constitución? Creo que sacando la información donde está la gente que sufre, principalmente en el pueblo, sacar de ahí todas las necesidades que tiene el pueblo. Y la verdad es que yo miro las cosas desde otro punto de vista, miro las cosas desde el punto de vista de la gente que pasa hambre, frío, necesidades, abandono, desigualdad, esa gente que muere con hambre, viviendo al aire libre. Conozco la realidad de la gente que tiene hijos postrados y no tiene apoyo del gobierno para poder costear los gastos de una enfermedad catastrófica como es el cáncer, un niño con derrame cerebral, el gasto de los pañales, la leche Ensure. Estoy hablando 100% de humanidad y de derechos humanos. Creo que esta nueva redacción de la Constitución debería ser 100% sacada de las necesidades del pueblo, principalmente. Claro que sí. Vamos con la segunda. Bueno, nos gustaría, Luz, que nos pudieses ordenar de forma prioritaria los siguientes conceptos que los tenemos acá atrás. Sí, no sé si lo puedes ver. No lo veo. ¿No? No lo puedo bueno, ver. No. Ahí van a aparecer en algún momento, pero Van a aparecer es Estoy salud. del celular, entonces se ve muy pequeñita la letra. Entonces, Bueno, voy a ir diciendo entonces. Uno de los conceptos es salud, otro es migración, vivienda y transporte, otro privatización, otro abuso y corrupción, otro educación y movimientos sociales y finalmente economía y sistema de pensiones. Tú me dices que le den a prioridad. Claro, a tu ordenarlos parecer, de ¿cuál es forma el primero prioritaria. que hay que solucionar? Así ya, esto es de lo primero que tenemos que hablar. Yo creo que principalmente salud, educación y pensiones. Salud, educación y Salud, pensiones. educación y pensiones. Muy Principalmente, bien. dejando de lado por ahora lo que es los recursos naturales, porque recuperar nuestros recursos naturales en un Estado soberano, eso da el pie para que podamos tener mejores pensiones, mejores sueldos y todo, porque vamos a tener nuestros recursos para poder tener más dinero en nuestro país y podamos tener pensiones y sueldos dignos, porque las pensiones que reciben los pobres viejos hoy día, llegando a la vejez mutilados, cojos, sin un brazo, sin una pierna, ciegos, en pañales, postrados, enfermos, esa pensión realmente no le sirve para absolutamente nada. Claro. Muy cierto. Tener una salud justa para todos y no que la gente muera por no tener un cheque en garantía en una clínica o en un hospital, por no tener un cheque morir, por ejemplo. Hace poco, un mes, murió un joven de 17 años de un cáncer. La familia hizo lo imposible por llevarlo a una clínica. El niño murió y quedaron endeudados con 47 millones de pesos. ¿Quién paga eso? ¿Quién devuelve la vida a un ser humano? Entonces, creo que todo parte con tener un Chile realmente soberano, donde el país pueda ser dueño de nuestros recursos, ellos, nosotros mismos, el Estado. Justamente. Y Luz, ¿dónde quedaría con respecto a los otros que quedan, migración, privatización, abuso y corrupción? Yo creo que migración, yo creo que más que migración, inmigración. Porque yo creo que la migración es parte de nosotros mismos cuando nosotros nos vamos a otro país. Yo creo que tendríamos que hablar de la inmigración y tener un control, un filtro, para que este país no nos sintamos extranjeros en nuestro propio país. Yo creo que está la salud, la educación, la vivienda es algo sumamente importante. Yo creo que finalmente, hablando muy claramente, porque como yo le digo a mi gente, a mis vecinos, a los pobladores, gente ignorante, gente que no tiene teléfono, muchos no saben leer, no saben escribir, no tienen redes sociales, mucho menos internet. Yo les digo a ellos que en el fondo, de todo lo que ustedes me nombraron, yo creo que todos tienen prioridad. O sea, no creo que ninguno tenga una discusión y decirle esto está primero, esto está después.
va todo de la mano y creo que ninguno de esos puntos es tema de discusión o de prioridad. Creo que todos tienen una importancia en la nueva constitución, una muy gran importancia en la nueva constitución: salud, educación, vivienda, recursos naturales, la inmigración, un control, y todo lo que me acaban ustedes de nombrar. Si vamos a poner prioridad, educación, salud, vivienda, nuestros recursos, también inmigración, más que migración, inmigración, y luego lo que ustedes me nombran, pero todos tienen la importancia, obviamente, de la nueva constitución. No es un tema de discusión, es un tema de importancia todo dentro de. Ok, perfecto. Entonces no pondríamos un tema sobre otro. Vamos a seguir con la tercera pregunta. Con la... Ya, la tercera pregunta de las generales. ¿Qué concibe la organización, o sea, cómo concibe la organización política del país? ¿Cómo la concibo? Mala. ¿Y cuál sería como una propuesta diferente a lo que... Una propuesta diferente para mí sería que existiera un Estado donde el presidente, cierto, sea la cabecilla de un país y donde el transcurso de su mandato pueda tener la posibilidad de que exista a mitad de sus 2 años, digamos, de su mandato, bien digo, repito, es que podamos tener la posibilidad de elegir nuevamente los parlamentarios y ver si se está trabajando en beneficio de este país. Ver de qué manera no le trancan la pelota, por decirlo vulgarmente, al presidente en que esté, digamos, dirigiendo el país en el momento, y puedan ellos conseguir una nueva, estos nuevos, hablamos de las autoridades completas que rigen nuestro gobierno, que pueda ser un cambio de gabinete, pero que sea elegido por el pueblo, saber si lo están haciendo bien o no, que sea un Estado controlado por nosotros mismos, los ciudadanos, que podamos decir, bueno, no se está haciendo bien las cosas, que vayan en beneficio del país, que exista un país controlado por nosotros y que a mitad de ese camino, de ese mandato del presidente en ejercicio, podamos nosotros elegir y poder ver que las cosas se hagan bien en el beneficio del pueblo. Insisto, porque en el fondo, yo lo que siempre he visto desde toda mi vida es que para la tele todos pelean, para la tele todos quieren hacer cosas, pero en el fondo cuando llega al final del camino un proyecto o un sueño, ellos ponen el pero y los famosos tratados y los famosos códigos, la letra chica, lo que nosotros vamos a poder y no ingerir y lo que vamos a poder o no opinar. Hay cosas que ni siquiera el constituyente va a tener ni siquiera derecho a opinar, como las leyes que están ya ahí para sécula, y están ahí, pero más allá, con súper blindadas. Entonces, en el fondo, instauradas ya. Claro, o sea, hay cosas que en la constituyente no se habla, hay cosas que la gente no lo sabe, y ya es hora que el pueblo se interiorice, que el pueblo se informe, pero digamos que se informe con palabras básicas, porque por ejemplo yo hace poco me he estado educando con abogados constituyentes, he estado aprendiendo un poquito más con respecto a las leyes, los derechos, los tratados internacionales, los códigos, las leyes que hay ahí medias ocultas, que nadie habla, pero la gente no lo sabe. Entonces yo me relaciono con gente muy humilde, que inclusive al mandarme sus mensajes por Facebook, me doy cuenta de la falta de ortografía que tienen mucho y sin embargo no los juzgo. Sí, por interno le digo, vecino, escribió mal, qué sé yo, pero en el fondo uno quiere enseñar y no humillar al pueblo. Queremos un presidente que vele por el pueblo y no lo pisotee, no pase sobre él, sino que esté ahí para apoyarlo. Y que no que salgan a usar nuestro pueblo en tiempos de campaña y la gente se muera creyendo que algo va a cambiar, cuando hoy día en la actualidad tenemos tantos adultos mayores aún pagando arriendo. Eso es imposible, no puede ser. Y otros abandonados y sin pensión. Bueno, vamos a la tercera pregunta, ya llevamos 8 minutitos. ¿Cómo concibe? Perdón. ¿Qué propone? Ya está repitiendo la pregunta. ¿Qué propone respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Yo creo que me he sentido totalmente también desvalida y desprotegida, me he sentido abusada en mis derechos como ser humano. ¿A cuántos niños han ultrajado, hombres han maltratado, han asesinado?
han tomado presos niños inocentes por marchar en las calles. Yo soy testigo porque también hemos marchado, no hemos ido detenidos, nos han maltratado injustamente. Creo que Carabineros debería eliminarse porque ya sabemos, todo Chile sabe las noticias, los miles y millones de pesos que se han robado, todos estos montajes que se han visto televisivamente y también que se sabe, el abuso de poder, el maltrato, el faltar a nuestros derechos como seres humanos, maltratarnos, no tratarnos. Yo me sentí muy maltratada, la verdad, por parte de Carabineros. En algún momento me han llevado detenida por marchar, por cantar, por saltar, ni siquiera por hacer un daño, sino que por exigir los derechos del pueblo, porque Chile despertó y creo que ahí estamos todos más que unidos. Eso debería eliminarse y sí tendría que haber alguna institución que pueda llevar el control, porque tampoco podemos tener un país al lote, porque sigo hablando, entre comillas, vulgarmente, o a lo poblacional, como se dice, es que hoy día no hay un control, hoy día no se siente extranjero en su propio país, entonces no hay reglas, o las reglas siempre son para el más débil. El más débil es el que tiene que sufrir todos estos abusos de poder. Creo que debería existir una institución que pueda velar por los derechos y por la vida de los seres humanos, pero creo que Carabineros hoy día, como están las cosas y suma y sigue, no debería existir ya. Creo que perdieron todo norte, todo control, toda autoridad. Ya no hay respeto de ellos hacia nosotros y de mucha gente que no es tampoco ni de nuestro país hacia ellos. Entonces, en el fondo, hay de todo un poco. Creo que habría que ver la manera de buscar una nueva institución que pueda resguardar la seguridad y la vida de los chilenos y las chilenas. Muy bien. Nos quedan 12 minutos, así que vamos a pasar a las preguntas de... Perdón, nos quedan 8 minutos, perdón. Vamos a pasar a las preguntas del día, que es por el tema de la privatización. La primera es, ¿existe algún beneficio para la sociedad civil en la privatización de empresas estatales? Yo creo que no, porque en el fondo todo está privatizado, las carreteras, el agua, todos son dueños de los extranjeros, nos venden nuestras propias aguas. Cuando hablamos de un Estado soberano, se supone que la soberanía significa que el país o el gobierno tiene el derecho de manejar nuestros propios recursos naturales, y de eso no veo nada, al contrario. El extranjero se beneficia con nuestros recursos naturales. Creo que acá en este país no debería existir la pobreza, por ejemplo, ni deberíamos de tener todos los cerros, sobre todo el norte de Antofagasta, repletos de campamentos. Con esto quiero decir que hay un dicho que hace muchos años parece que el Estado o el gobierno se olvidó de cuando era prioridad empieza por casa. Hoy día todos nos cobran, todos nos roban. Vivir en el norte con 370.000 pesos, que es el mínimo, no alcanza para nada. Se va un arriendo con 370.000 pesos y el resto del mes la familia tiene que ver de qué manera puede sobrevivir a poder comprar o acceder a productos, a alimentos tan caros. Entonces creo que no, pues no existe. Acá está todo privatizado, todos nos roban, y hay que decirlo. Todos nos roban, no. Vivo en un país que no sé en qué va a terminar. Por eso creo que la nueva constitución es muy importante y que se unan todos los corazones, sobre todo independientes como algunos están acá, para velar por los derechos del pueblo y de la gente. Porque a muchas personas, déjame decirte con todo respeto, que la palabra pueblo les queda bastante grande. Creo que para entender la pobreza hay que vivirla, o el frío. Y en mi persona, y no me da vergüenza decirlo, viví en situación calle, pasé hambre, pasé frío. Por lo tanto, entiendo perfectamente bien cuando la necesidad de mi gente está en la calle y no tiene dónde bañarse, por ejemplo, no tiene dónde comer, dónde dormir. El hambre es más violento que cualquier protesta, que cualquier cosa. Entonces siempre voy a estar hablando en base a la vivencia misma, propiamente tal, a lo que viví, a lo que siento, a lo que veo. Mucha gente pasa por al lado de un indigente y le da lo mismo. A mí no. Yo, si estoy en esta lucha y como independiente, estoy gracias a las 547 firmas que me regaló el pueblo, la gente. Y bueno, hasta eso es desigual, pues el independiente va solo, no tiene apoyos del Estado con dinero, ni tampoco tiene apoyos para inscribir, ni tampoco vamos de igual a igual en una pelea
en una candidatura. Siempre está todo arreglado, está todo hecho a su medida, saben quién va a ganar, quién no va a ganar, la torta ya están repartidos las porciones. Creo que eso tiene que terminar en este país. Pienso que eso debe terminar. Tiene que haber igualdad para competir cuando uno quiere ser alguna persona, algún candidato independiente, en fin, que gane el que tenga más votos, que gane el que la gente crea más. Creo que ya es hora de luchar juntos por el pueblo, por la gente, porque después están en el poder y se olvidan de la gente. Entonces, yo voy a hablar siempre al idioma de mi pueblo, de la necesidad de la gente. Y de la gente está aburrida de que nos roben todo. Eso es la verdad. Justamente, es verdad. Bueno, Luz, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política de Chile, que declara que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, por lo que el uso y goce del agua se transforma en un derecho real. Entonces, con respecto a este Código de las Aguas, ¿será eliminado de la nueva Constitución? Tendría que serlo, por supuesto que hay que eliminarlo, tajantemente, así, de raíz, porque cuántos ricos tienen el agua así, de tremendos pozos en su parcela, mientras un poquito más allá está la sequía, los animales muriendo de sed, nuestros recursos, las verduras y todo secándose, perdiéndose cuánto esfuerzo de la gente que trabaja en el campo, mientras los millonarios, multimillonarios, una vez más tienen tremendos pozos de agua. O sea, ¿por qué tienen que tener el derecho en algo que nos pertenece a todos los chilenos y chilenas? Creo que debería tajantemente eliminarse. Muy bien. Vamos a la última pregunta de la temática de privatización. ¿Se debe asegurar un sistema de pensiones estatal en la nueva Constitución? De todas maneras, claro que sí. Debe asegurarse una pensión estatal. Yo creo que en conjunto con los empleadores, el Estado, y bueno, yo creo que aquí un tiempo más irán a eliminar la AFP. Hay gente que viene luchando hace muchos años. Yo me acuerdo cuando veía esas marchas coloridas, yo decía, tanta gente lucha. Yo no estaba en esas marchas. Yo decía, ojalá llegaran a buen puerto. Después veía de esas marchas, me salían candidatos a gobernadores, candidatos a concejales. En el fondo sentía que usaban las marchas para fines políticos, ni siquiera veía que usaban las marchas con el fin realmente de eliminar con la AFP. Pero en cuanto a las pensiones, yo creo que sí, tendría que ser una pensión digna, no los 120.000 pesos que reciben los viejos hoy día. Inclusive, el Estado debería tener como obligación que cada adulto mayor cumpliendo su edad, el Estado tenga como obligación un personal en cada punto del país, de este país, de punta a punta, donde todo adulto mayor cuando cumpla su edad sea visitado por alguien para que ellos tengan su platita de su jubilación. Yo he conocido a muchos adultos mayores que he sepultado con el apoyo del Hogar de Cristo, sin ni un peso, gente de 80 años que nunca el Estado le dio un peso, o sea, nunca nadie se preocupó de ese señor o de esa señora, de decirle, venga señora, hoy día le toca la mísera pensión que hoy día tiene este país, pero por último, avisarle, señora, esto es suyo, usted es dueña de esto, porque usted le sirvió al país ya. Ahora al país le corresponde darle a usted su pensión digna. Para mí esto es indigno, pero entre comillas. Sin embargo, murieron 20 años después de su pensión, donde nunca nadie le dio nada. O sea, el Estado le robó más encima lo que pudieron haberle dado para que muriera por lo menos dignamente y no en la calle. Yo he sepultado mucha gente y sé cómo la gente de la tercera edad vive de la caridad de los vecinos, vive pidiendo Lucatón, consiguiendo pañales, crema antiscara, hipoglow, útiles de aseo, toallas húmedas. Llevo 24 años haciendo trabajo social y conozco la historia de los adultos mayores. Y entre comillas agradezco esta maldita pandemia que apareció, porque gracias a esa maldita pandemia hoy día muchos se han preocupado de los adultos mayores. Pero el adulto mayor ha estado siempre abandonado en este país, siempre ha estado abandonado. Hoy día es hora de que la nueva Constitución tenga una ley donde diga que la pensión tiene que ser una obligación para todos los chilenos y chilenas cuando llegan a la tercera edad. Muchas gracias, Luz. Bueno, llegamos a los 20 minutos. Te dejamos invitada igual a la sección de descargo al final del programa, si es que quedó alguna idea o algo que quieras comentar o decir. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, ahora es el turno de Jorge Lawrence,
Independiente de Chile, Vamos, abogado de 4 años en presidencia de la Coordinadora de Colegios Particulares y Subvencionados del Norte, Copanor, educador, cristiano, esposo y papá de 3 pequeños. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien, Buenas no? noches. Sí, te claro. escuchamos bien. Buenas noches. Perfecto, buenas noches a ustedes y a todos los que nos están escuchando y también a mis amigos y compañeros de lucha aquí por la constituyente. Habemos varios, habemos 44 que estamos tratando de lograr un escaño en esta aventura democrática para la cual para muchos es nueva. En mi caso, primera vez que postulo a un cargo de este tipo y yo sé que muchos de los que estamos acá ocurre lo mismo, así que estamos yo creo todos con la misma ansiedad, los mismos nervios y viviendo este proceso de manera bien especial. Así que un agrado estar con ustedes esta noche en este programa. Muchas gracias, Igualmente. Jorge, igualmente. Vamos con la primera pregunta de las bases para todos los constituyentes. Bueno, ¿cómo debería ser la recopilación de la información para poder redactar la Constitución? ¿Cómo sería el manejo territorial de las organizaciones, Jorge? O sea, yo creo que sin lugar a dudas todos los constituyentes, desde que son representantes de la ciudadanía, deben enfocar su trabajo en contacto y en conversación permanente con los diferentes actores de la sociedad civil. Ahora, es relevante entender que ese proceso debe darse dentro de los marcos democráticos que hoy día existen. Yo, por ejemplo, y lo he planteado, a mí me parece que no corresponde en el fragor de la discusión política levantar algunos conceptos, algunas consignas que no son muy democráticas, como esta lógica de rodear la convención con los movimientos sociales. Creo que eso no es lo que corresponde. Aquí tenemos que ocupar los mecanismos de diálogo y de conversación con la sociedad civil para efectivamente estar escuchando permanentemente lo que las diferentes personas, los diferentes actores tienen que decir respecto al trabajo que uno va a estar haciendo en la convención. Ahora, para eso hay que mantener, por cierto, diferentes canales de vinculación. En mi caso, yo puedo hablar por mí, digamos, lo que a mí ocurre, yo tengo a lo menos 2 grupos o dos núcleos de conversación bastante diversos, pero bastante masivos, digamos. Uno tiene que ver con los colegios, me toca conversar muchas veces. Hoy día estuve en una reunión con más de 200 apoderados, más o menos, que se autoconvocaron, de hecho, para hablar del impacto que tiene la Constitución en la educación. Desde mi perspectiva, lógicamente, parto diciendo en primer lugar que yo no me siento dueño de la verdad. Yo creo que cada uno de los que aquí estamos tenemos una perspectiva para ver la vida, para ver la sociedad, para ver el país, y lo vemos desde la buena fe, desde el deseo de ojalá tener un mejor país para todos. Ahora, ese tipo de instancias en las cuales uno conversa con la ciudadanía deben mantenerse, y es la forma en la cual yo pretendo también hacerlo. La segunda línea tiene que ver con las iglesias. Yo soy evangélico, y por cierto, en las comunidades cristianas uno tiene mucho espacio para poder conversar a través de los pastores, a través de los hermanos, a través de las comunidades cristianas, y en las cuales yo espero que también puedan estar en permanente conversación y diálogo, de modo tal de alimentar lo que es el trabajo que uno va a hacer en la convención. Ok. No sé si viste la dinámica esta de los conceptos que hay que agrupar en orden prioritario. Sí. Bueno, vamos a repetir los conceptos una vez más. El primer concepto es salud, el segundo es migración, vivienda y transporte público, el tercero es privatización, el cuarto es abusos y corrupción, el quinto es educación y movimientos sociales, y el sexto es sistema de pensiones y economía. Hay uno que me falta. ¿Cuál? La dignidad. Bueno, todos esos conceptos engloban la dignidad. De hecho, por eso. Es muy bueno lo que tú acabas de decir, porque yo pienso lo mismo. Yo escuchaba a los otros exponentes hace un rato atrás y sentía que me hacía falta eso, porque al final del día mucho hablamos de la dignidad, pero a veces poco se entiende qué significa ese concepto. La dignidad humana es un elemento que debe estar en la Constitución desde el punto de vista de poner al ser humano en el centro del quehacer de nuestro país. Y debemos nosotros exigir, en primer lugar del Estado, pero por cierto, de los privados, que somos nosotros también privados, digamos, todos los ciudadanos, el hecho que nos respetemos los unos a los otros y nos asignemos el valor que tenemos por lo que somos y no por lo que tenemos. Yo creo que ese elemento es clave.
Ese elemento es esencial para tener una buena convivencia social. Y es lo que se ha perdido hoy día. Yo creo que hoy día, yo soy muy crítico de lo que ha pasado en nuestro país del punto de vista de la pérdida de los valores. Yo creo que hoy día uno de los elementos que hemos perdido es que dejamos de respetarnos, dejamos de valorarnos los unos a los otros y empezamos a mirarnos como un objeto o como un producto más que como un ser humano. Y al hacer eso, resulta que todos los conceptos que están en ese listado se desnaturalizan. Cuando esos conceptos nosotros los aplicamos con un sentido humano, en el cual el ser humano es el principal protagonista y quien debe tener valor para la sociedad por lo que es y no por lo que tiene, resulta que todos esos conceptos tienen y terminan teniendo el mismo valor. Entonces, bajo esa lógica, creo que priorizarlo en una lista de prelación, que es más importante que lo otro, me cuesta hacerlo en el sentido de que yo creo que hay un tema que es clave y que tiene que ver con la dignidad humana, tiene que ver con el rol del ser humano en la sociedad, tiene que ver con tener un Estado al servicio del ser humano, y no nosotros al servicio del Estado o un Estado al servicio de los políticos. Yo creo que ese es el peor error que se puede cometer, y hoy día, por desgracia, vemos que en nuestra sociedad ha ocurrido eso hace mucho rato. Veo, por ejemplo, dentro del listado un concepto que tiene que ver con los abusos. Yo creo que una de las causas del estallido social del 18 de octubre pasado tiene que ver justamente con la cultura del abuso que se empezó a instalar en Chile, que finalmente reventó. Sí, a todos nos molestó el tema de los abusos, o sea, todo el mundo salió a protestar a las calles por lo mismo. Mi hijo, yo tengo fotos ahí, mi hijo pegándole a la cacerola también, digamos. Yo creo que todos tenemos una molestia con los abusos que se estaban cometiendo. Pero resulta que aquí tenemos que entender que cómo se soluciona eso. Se soluciona devolviendo la dignidad, pero la dignidad en serio. La dignidad que tiene que ver con el valor del ser humano, con el respeto a los derechos humanos, y el respeto por sobre todo a que nosotros tengamos el valor ante el Estado por lo que somos y no por lo que tenemos. No Sí, yo creo que por ahí el Estado perdió hace mucho tiempo el respeto por la sociedad civil. Es por eso que se produce la manifestación y que hemos llegado a esta instancia de solicitar una nueva constitución. Entonces me parece que por cierto que va por ahí. Eso estamos todos de acuerdo. Sí, creo que, ¿sabes qué? A mí me llama la atención porque a veces puede parecer de que estamos en posiciones muy enconadas, pero yo creo que al final del día todos los, como se dice, los chilenos de corazón, los que de verdad amamos nuestro país, queremos lo mejor para Chile. Y en esa lógica, yo creo que no hay ninguno acá que quiera ponerle el pie al otro, digamos, o que quiera imponer su verdad. Discrepo. No, Discrepo de tu opinión fuertemente. Yo creo, aquí, a los que estamos acá, yo no sé los demás, yo al menos no quiero ponerle el pie a nadie encima, y no sé si alguno de ellos quiere ponerlo encima mío. Yo creo que todos queremos lo mejor para el país. Y en esa lógica, lo que debemos ser capaces de construir un país mejor para todos, donde todos tengamos cabida. Ahora, por desgracia, hay gente en todos los extremos que piensa distinto, piensa en la lógica de imponer verdades absolutas. Yo creo que no, aquí debemos construir un país entre todos, en el cual... No sé si es por desgracia, ¿Ah? creo que la verdad, la sociedad se compone de pensamientos diversos, entonces decir por desgracia eso es complejo igual. No, quiero que me entiendan bien el éxito estoy diciendo. Yo creo, y en primer lugar, yo por ejemplo valoro mucho esta instancia de poder conversar con ustedes y de dialogar con ustedes porque lo considero sumamente valioso. El hecho de que podamos tener miradas distintas, pero que podamos conversar, dialogar con respeto y poder contrastar nuestras miradas. Yo creo que esa es la esencia del diálogo y de la convivencia social. ¿Dónde perdemos eso? Cuando en vez de escucharnos, nos anulamos, nos pisoteamos o nos apedreamos. Yo creo que ahí es donde se pierde, y eso se ha perdido en lado y lado. Yo creo que los extremos han provocado a veces situaciones de falta de tolerancia, y hoy día necesitamos tener más tolerancia, escucharnos más y retomar lo que es la dignidad humana. Yo creo que ese ha sido uno, al menos mis principales elementos de campaña, hablar de la dignidad desde el valor del ser humano por sobre el Estado. Desde la utopía del ser humano. ¿Perdón? Que es como desde la utopía del ser humano ese concepto de dignidad. No, yo creo, no es la utopía, yo no lo creo así. Yo creo que es relevante el hecho de que nosotros podamos respetarnos por lo que somos. Yo creo que eso no debe ser utópico. Eso viene es que eso debiera ser una ley valórica de cada individuo al margen de la política nacional. No, es que yo creo que tiene que ver, yo creo que eso tiene que ver con la formación que nosotros vamos creando y también cómo el Estado toma estas cosas. Porque claro, pero ahí volvemos al Estado paternalista funcional, que es el que ha causado toda la problemática actual. No sé si es así. Yo creo que, yo creo que más que ponerle características o adjetivos al tema, yo siento que las instituciones, sean públicas o privadas, deben ser capaces de velar por la dignidad humana.
el trato que yo tengo en un hospital público o en una clínica privada siempre debe apuntar a la dignidad del hombre que está enfermo, a la mujer que está enferma y que llegue a esa clínica. Y no puede ser posible que en la salud pública te tengan esperando horas por una cama o en la salud privada te estén esperando con un cheque para poder atenderte. Yo creo que en ambos casos cometemos un error, porque estamos poniendo en segundo lugar a la dignidad de la persona que está enferma. Es la dignidad de la persona enferma la que está en primer lugar. Y ahí es donde yo creo que... Debiera ser la salud, más que la dignidad en ese caso. Por eso te digo, no creo que la dignidad sea aplicable a todos los casos, porque en ese caso la prioridad debe ser la salud. Quiero que me entiendan el concepto de lo que te estoy planteando como ejemplo. En el caso de lo que te estoy planteando ahí, cuando nosotros vemos esa imagen, vemos esa situación, creo que es importante que lo que se ponga por delante sea la dignidad de la persona que necesita atención médica y no que se ponga por delante la burocracia o quizá diferentes, no sé, prácticas que tiene la salud pública que a veces hace que la atención sea muy lenta, pero tampoco puede ser de que la salud privada te pida un cheque como para poder recién atenderte. Y yo creo que ese ejemplo, insisto, quiero no caricaturizarlo, sino que plantearlo como un ejemplo, eso debe ser transversal a nuestro quehacer. Nuestra sociedad va a ser mejor cuando nosotros seamos capaces en distintas áreas de la vida poder poner siempre al ser humano en el centro y sacar las lógicas, tanto del Estado como del mercado. Sacar las lógicas de aquí el aparato público como también el lucro del privado. Aquí lo que tenemos que nosotros poner en el centro es la dignidad humana. Y cuando seamos capaces de mirar y mirarnos entre nosotros desde ahí, vamos a ser capaces de construir un país mejor. Vamos a acelerar las preguntas porque nos quedan como 8 minutos para alcanzar. Bueno, la siguiente dice, ¿cómo concibes la organización política del país? Es decir, ¿qué es importante defender? No, hoy día yo creo que tenemos un Estado unitario con un régimen presidencial que, por cierto, hay que mejorarlo. A mí no me gusta el régimen hiperpresidencialista que tenemos hoy día. Yo creo en un régimen presidencial mucho más democrático, donde el poder legislativo tenga una mayor injerencia y donde la gente también tenga la posibilidad de poder interactuar de mejor forma. La iniciativa popular de ley, personalmente, me parece que es una medida que podría existir, en el sentido de poder levantar, obviamente con un número importante de firmas, si no también vamos a entrar en una lógica de estar teniendo lleno de leyes. Imagínense, somos, no sé, 20 millones de chilenos, si tenemos un número muy limitado podríamos tener miles de leyes encima y no es la idea. Pero sí que debiéramos generar espacios para que eso ocurra. Debiéramos mantener, a mi juicio, un Estado unitario. Yo no estoy a favor de un Estado federal. Creo que debemos tener un Estado unitario, pero con mayor régimen, o sea, con mayor grado de regionalización, que es lo que hoy día no ocurre, con una descentralización real en el cual las regiones puedan tener mayor autonomía, tanto en lo político como en lo administrativo y en lo fiscal. Es decir, la posibilidad de elegir más autoridades en las regiones, poder administrar los problemas en las regiones de manera más autónoma, sin esperar que Santiago dé el visto bueno para todo, lo cual nosotros vivimos aquí en Antofagasta a diario, digamos, y también tener más autonomía en lo fiscal, me refiero a la parte financiera, tanto en la generación como en la administración de los recursos. Yo creo que sin perderle de vista un Estado unitario, tenemos que avanzar en descentralización y en un regionalismo de verdad. Jorge, ¿y qué propones respecto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y cómo se deberían regular estas entidades? Las Fuerzas Armadas están reguladas en la Constitución solamente, creo que son 3 o 4 artículos, es muy poco lo que dice. Y hay un tema relevante. Yo tengo la Constitución acá, yo no sé si ustedes la han leído completamente, pero en la Constitución, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, hay un tema que es clave y que creo que esa cuestión no se puede negar en ningún caso, y es que, y se lo voy a leer, dice, las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de defensa nacional son además profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Eso dice la Constitución actual. Yo creo que esa cuestión hay que mantenerla. Las Fuerzas Armadas no pueden ser deliberantes, no pueden tener opinión política, tienen que ser obedientes al poder civil y, por cierto, tenemos que terminar, por ejemplo, con enclaves que todavía vienen de la dictadura, como el tema del Consejo de Seguridad Nacional, que hoy día no tiene ningún sentido que esté en la Constitución. Ahora, respecto de Carabineros en particular, que ha estado muy en la polémica, yo creo que efectivamente hay que repensar la institución de las fuerzas de orden, pero ahí yo tengo un matiz con mis otros compañeros de debate, en el sentido de que no, en ningún caso soy de la idea de terminar con Carabineros, digamos, alguien tiene que tener, es un elemento del Estado poder tener orden público, de lo contrario, ¿cómo vamos a resolver el orden público? Cada cual con la autotutela, la ley del más fuerte, la ley de la selva. No, tú tienes que tener una institución que vele por el orden público, pero sin duda,
hay que repensar lo que pasa en Carabineros de Chile. No es posible que Carabineros tenga una preparación que no esté acorde a los tiempos. No es posible de que hoy día Carabineros y las Fuerzas Armadas en general se puedan cometer abusos al interior de la institucionalidad y que en muchos casos renieguen del control civil. O sea, esa cuestión no puede ser, yo creo que hay que repensarla, pero no sé si se repiensa desde la Constitución misma. Eso tiene que ver con la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas y ahí será el Parlamento, el legislador, quien tendrá que hacer caso de eso una vez que termine el trabajo constituyente. Muy bien. Estamos cortos de tiempo, vamos a pasar a las preguntas respecto a la privatización. A tu parecer, ¿existe algún beneficio para la sociedad civil en la privatización de los bienes estatales? Yo creo que quedan bien pocos bienes estatales que privatizar, y creo que se privatizaron casi todos ya. Ahora, ¿qué es lo que uno puede mirar hacia atrás, en perspectiva? Que yo creo que, a ver, el Estado, lo que demuestra la historia de Chile, es que el Estado, al momento de administrar algunas empresas públicas, no necesariamente es lo más eficiente. El problema que tenemos es que el privado, por otra parte, busca solamente la eficiencia para su bolsillo y no con un sentido social. Entonces aquí tenemos que ser capaces de buscar un equilibrio. Voy a dar un puro ejemplo, el tema del agua me refiero al agua potable. El agua potable se privatizó en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle el año 96, me parece, fue por ahí. Y antes de que el agua se privatizara, la cobertura de las redes de agua potable en Chile era muchísimo menor a la que ocurrió después de que se privatizó el agua y se quedó en manos de estas concesionarias privadas. ¿Dónde está el problema? De que ellos abarcaron mayor cobertura, pero la calidad del servicio y los abusos que provocan también son mucho mayores y el sentido social que le aplican es mucho menor. Entonces, el tema es cómo tú generas los equilibrios para eso. En definitiva, hoy día gran parte de los bienes ya están privatizados. Expropiarlos, no lo sé. Yo no sé si ese es el camino hoy día, el siglo XXI, estar en esa lógica, pero sí tenemos que entrar en un marco regulatorio mucho más exigente, donde, nuevamente vuelvo a lo que decía antes, la dignidad humana está en el centro y no puede ser que el lucro esté por sobre la dignidad humana. Es que con el lucro desmedido que existe hoy en día no existe la dignidad. Entonces, por eso es chocante. Es lo que estoy diciendo. Por eso digo que ese es un tema que hay que entrar a picar. Pero si no estamos de acuerdo. O sea, hay que entrar a picar ahí. Ahora, yo no sé si el camino sea expropiar, nacionalizar, estatizar. No, yo no estoy tan lejos allá. Yo creo que ese no es el camino en mi opinión. Pero tal vez sí aumentar la regulación en los privados, que son totalmente autónomos. Pero ¿por qué no? O sea, me parece muy bien. Y debería aumentarse la regulación, debería establecerse reglas distintas, debería establecerse sanciones distintas. ¿Sabes por qué? Porque resulta que una cosa es la regulación, pero otra cosa, ¿qué sirve regular si las sanciones son mínimas y al final del día la gente le prefiere pagar la multa? O sea, ahí claramente tenemos que el tema de las sanciones. Nos quedan 3 minutos, Jorge. Pasamos al tema... Pasamos al tema de ¿se debe asegurar un sistema de pensiones estatal en la nueva Constitución? ¿Y cómo podría ser? Yo creo que debemos nosotros apuntar a tener un mejor sistema, pensiones más dignas. Vuelvo al concepto. Yo creo que nosotros tenemos que buscar el mecanismo. Personalmente, yo soy bien poco dogmático en ese tema. Yo no tengo dogmas ni con la AFP ni con una AFP estatal. A mí lo que me importa es que la gente reciba una buena pensión. A mí lo que me preocupa es ver, o sea, yo no tengo dogma respecto al tema de la capitalización individual o una capitalización compartida del Estado. Lo que sí yo creo que no corresponde, porque la experiencia demuestra que no ha resultado como debiera ser para lograr el objetivo, es el sistema de reparto. Más aún en una sociedad como la actual, como la que tenemos en Chile, en el cual las tasas de reemplazo proyectadas son mucho menores. Entonces, al final, podría ser pan para hoy y hambre para mañana, y resulta que nosotros, cuando necesitemos pensionarnos, aquí somos todos jóvenes en este debate, cuando nosotros necesitemos pensionarnos, vamos a darnos cuenta de que la fuerza laboral va a ser mucho menor como para soportar las pensiones. Por lo tanto, hay que buscar una solución. Ahora, lo que la Constitución debe garantizar, que es la norma general, que es la que está arriba, es generar al menos pisos dignos para que todos puedan tener una pensión digna. Y ahí es donde está la pensión base solidaria, donde hay otro tipo de caminos en los cuales uno puede asegurar un piso. Y sobre ese piso tenemos que reestructurar la manera en la cual podamos todos acceder a una pensión digna el día que nos toque jubilar. Muy bien. Bueno, la parte de la Constitución ya la hablamos respecto a lo que era respecto a lo que es cómo está planteada el derecho a la privatización del agua en la Constitución. Nos queda una pregunta. ¿Esa es?
Es sobre las aguas. Sí, de lo que hablábamos recién. Ujú. Pero Bueno, mira, te lo resumo porque hemos escuchado la pregunta. Ah, Se ya, lo resumo perfecto. de forma muy simple. La Constitución establece efectivamente que el derecho que se constituya de acuerdo a la ley, ojo ahí, de acuerdo a la ley, constituye un derecho de propiedad. Entonces, ¿cuál es el punto? Porque resulta que hay que estarse qué es lo que dice la ley. Yo no sé si ustedes han leído el Código de Agua o han leído el Código Civil. En el artículo 595, creo que del Código Civil, establece que las aguas son bienes naturales, son bienes nacionales de uso público. El Código de Aguas también lo establece así. Entonces aquí, ¿dónde está el problema? Yo creo que tenemos efectivamente un problema con el tema de las aguas, yo no lo niego, pero creo que es un tema que debiera tratarse a nivel legislativo y eso nunca le han metido mano, siendo que los parlamentarios actuales podrían haberle metido mano hace rato. O sea, te hago una consulta. ¿A tu parecer el Código de Agua se debe mantener en esta nueva Constitución? O sea, ¿se debe mantener el agua legislada y regulada y privatizada en un código aparte, anexo a la Constitución? No, lo que pasa es lo siguiente, que la Constitución no te va a derogar el Código de Agua. Técnicamente pueden habilitarlo. Si quita ese párrafo de la privatización, se pueden habilitar. El Código de Agua lo va a tener igual, pero el Código de Agua te regula miles de cosas más. Entonces yo creo que para ajustarse, porque yo creo que aquí, claro, soy abogado, discúlpenme la deformación profesional, pero yo creo que uno tiene que ser como riguroso en la parte técnica, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que terminar? Yo creo que terminar con el abuso respecto a los derechos de aprovechamiento. El tema que hay en derecho a aprovechamientos perpetuos, que finalmente puedan asignarse de manera arbitraria y de manera abusiva, en el cual puedan terminarse personas que no tengan acceso a los regadíos, porque hay otros que se roban el agua, capturan mucha más agua de la que le corresponde, y yo creo que eso es un concepto abusivo. Nosotros lo que tenemos que terminar en la Constitución son con los abusos. La lógica del abuso hay que terminarla. Ahora, ¿se termina esto derogando el Código de Agua? Yo creo que eso es pasarse un par de pueblos. Yo creo que esta cosa se resuelve de otra manera, se resuelve generando, como dijimos recién con el otro ejemplo, mayor regulación y por sobre todo mayor sanción, porque hoy día se genera una lógica de la impunidad en Chile, y hay muchos tipos que tienen poder y que finalmente sienten que pueden abusar porque les sale mucho más barato pagar la multa que cambiar su conducta, y nosotros tenemos que generar una lógica distinta, en la cual vamos a conceder determinados derechos, pero el que abuse del derecho va a tener una sanción acorde que realmente no le guste estar abusando porque le va a salir mucho más caro. Okay. Hemos llegado a los 20 minutos, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Son poquitos 20 minutos para cada uno, pero sí, se hace bastante corto, en verdad. Sería mucho más para tratar de alcanzar con todo. Ahora vamos a pasar al segmento que denominamos los descargos. No sé si alguno de los constituyentes, o bien todos, si tienen alguna pequeña acotación, alguna idea o algo que les haya quedado pendientes por nombrar. Si puedo, ¿me permiten? Sí, claro, adelante. Mira, primero me llama la atención que todos pensemos como tan parecidos ahora, ¿ya? Ahora. Es extraño, la verdad, no sé qué habrá pasado. Pero de todas formas, solamente agradecer el espacio, de verdad les agradezco porque a nosotros los independientes nos ha costado un montón, se nos han cerrado mucho las puertas. Partiendo de estos 10.000 millones de pesos que tienen a repartir los partidos, ¿cierto?, en campañas electorales, y yo tengo 70.000 pesos, partiendo de eso. Partiendo por la vetación que tenemos en la franja electoral cuando nos ofrecieron en menos de un segundo. Entonces, el llamado solamente es a la gente a no creer en estos demócratas disfrazados, ¿cierto?, porque hoy día van a aparecer muchos, y sí creer en la gente que tiene las mismas necesidades que ellos. Eso es indispensable. Nosotros lo que tenemos que hacer como pueblo, como Chile, tenemos que replicar el 80% que obtuvimos en el apruebo en candidaturas, ¿cierto?, que realmente reflejen lo que el pueblo necesita. Si todos hubiésemos estado de acuerdo hace muchos años, yo creo que no existiría esta discusión hoy día, ¿ya? Esto tendría que haber mejorado hace mucho tiempo. Hoy día va a haber mucha demagogia, hoy día van a haber muchos ofertones, así es que por lo tanto lo que puedo decir es que ojalá, ¿cierto?, la gente vote a conciencia, vote, digamos, inteligentemente por quienes realmente sufrimos las mismas necesidades, ¿cierto?, que nos tienen aquí conversando y discutiendo. Nuevamente agradecerles el espacio, chiquillos, un saludo a los invitados, y estamos dispuestos cuando
ustedes así lo requieran. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias, Wilfredo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera dar alguna... Luz, parece alguna que quiere opinión? decir algo. Sí, claro. Te escuchamos. Decirle a Will, no sé, no, creo que por ahí lo he visto en algunas marchas, también me parece conocido. Bueno, sí, puedo decir con mucha responsabilidad que hoy día todos esos políticos disfrazados de independientes piensan como uno, pero la pobreza la conoce uno. El dolor, el sufrimiento, el abandono lo conoce uno. No es de la calle, uno viene de acá nomás de la población. No desconoce su gente, lo único que quiere es justicia para Chile. Ahora, un mensaje más que todo, que este país no castigue nunca más a la gente, entre comillas, de la clase social media, de la clase media que no existe. Es una clase social que es castigada por este país con un 90% de vulnerabilidad social, donde se les niega su derecho a estudiar, a la vivienda, a salud, por querer ser mejores personas. Este gobierno no puede seguir usando a la gente más humilde para decir que son la extrema pobreza, y la gente que se esfuerza por ser mejor persona, castigarlo con el 90% de vulnerabilidad, que esa es la base para que los chilenos y las chilenas estén pisoteados por un país. Para entender la pobreza hay que vivirla, hay que sentirla, y decirle al pueblo y a la gente que a lo mejor uno no puede, a lo mejor no es de su agrado, o tal vez sí, pero que voten por la gente 100% independiente, la gente que hablamos el mismo idioma y no gente disfrazada. Chile despertó y hay que demostrarlo este 11 de abril votando, ¿cierto?, en las urnas. 10 y 11. Un lápiz y un papel tiene el poder nuestro pueblo hoy día. Eso, muchas gracias por la invitación, y un mensaje y un saludo para los invitados también. Muchas Gracias. ¿Alguien más de Patricia, los José. invitados? ¿Sí? Sí, Te escuchamos. faltaba la profesora que estaba antes, no sé si está para que haberle dado la palabra. No sé si está. ¿No? Patricia, no, Patricia se tuvo que salir. No, agradecerle a todos la oportunidad de conversar. Yo sé que puede parecer extraño que una persona que está en una lista de derecha pueda tener ideas como las que yo planteo, pero quiero decirle, yo soy independiente, nunca he militado en un partido político y hoy día se me dio la oportunidad de competir. Yo nací en la población José María Caro, en Santiago. Mi abuelo era analfabeto y era comerciante ambulante. Estudié en un liceo público, un liceo de aplicación de Santiago, donde fui dirigente estudiantil hasta cuarto medio. Estudié en una universidad privada con crédito Corfo, endeudado. Por lo tanto, cuando me dicen si sé de pobreza, sí, yo también viví la pobreza en Santiago. Yo vivía en una población, a mí me asaltaban todos los fines de semana, o todas las semanas cuando iba al colegio, a mí me robaban en la esquina en la micro, digamos. Entonces, creo que uno tiene que tener un poquito de respeto con la historia que uno tiene. Yo puedo contarla abiertamente. Trabajo hoy día en un colegio muy vulnerable, el colegio Lancaster, que está ahí arriba en la Chango López, con gente de muy escasos recursos, en las cuales estamos nosotros haciendo patria. Yo creo que ahí es donde uno tiene que poder aportar de lo que uno ha podido dar. Ahora, yo creo que Chile es un país para todos, un país donde todos tenemos cabida, y yo estoy seguro de que todos tenemos las mejores intenciones para nuestro país. Lo que debemos hacer es respetarnos, escucharnos, conversar, dialogar y construir entre todos. Eso es lo que yo deseo, y deseo lo mejor para todos. Creo que estoy muy contento por la oportunidad de conversar con ustedes, de que me hayan podido conocer, poder conocerla yo a ustedes también. Algunos de ustedes yo la había visto también, nos habíamos conocido antes, así que le agradezco mucho esta oportunidad, y creo que si miramos este proceso con buena fe, con alegría y con esperanza, vamos a ser capaces de sacar adelante este trabajo de buena forma, y vamos a tener un país mejor, que es lo que todos queremos. Así que muchas gracias, chiquillas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Jorge. Entonces, acá ya estamos llegando al final de este programa, del dicho al hecho. Agradecemos a todas las invitadas que han pasado por aquí, a quienes se conectaron, hacerles un llamado igual que en los próximos programas, que son martes y jueves, puedan hacer sus comentarios, pueden también hacer sus descargas, puedan hacer sus preguntas. Igual vamos a estar ahí atentos a que puedan salir también todo lo que les pueda quejar o que les pueda poner en duda. Así que, bueno... No se olviden también que ya nos quedan pocos días, muy poquitos días, para ponernos al tanto de todos los candidatos que tenemos para votar en las 4 papeletas para el Distrito 3. No se olviden, son 4 papeletas. Nosotros nos estamos enfocando a los independientes, a todos los candidatos constituyentes, que se conozcan, para que la gente conozca las listas y todo. Pero tarea también para la casa enterarse de concejales, gobernadores y alcaldes
que ya nos queda muy poquito tiempo. No nos descuidemos en este proceso. De verdad que en algo que tenemos en consenso con todos nuestros invitados es que este proceso y lo que se viene de aquí en adelante, histórico en Chile, de más de 30 años, vamos a tener la oportunidad de ser partícipes, de mostrar lo que queremos. Así que no nos quedemos en los laureles en este punto y nos vemos este jueves. Vamos a reconfirmar el horario porque estamos ahí con unos problemitas con el adelanto del toque de queda. Así que estamos en contacto, los vemos la próxima semana. Una vez agradecer a todo el equipo que está aquí detrás de cámara, a ellos también, a Javier, a Casa a la Azul, Cami, al Tecito Rebelde, y Casa Azul. los esperamos la próxima semana. O sea, no, el jueves. El jueves. Que estén bien. Pasado mañana. Nos vemos, chiquillos. Que estén muy bien. Gracias a todos también por estar Cuídense. aquí.